Thank you all for joining us for this Transportation Strategies Workshop for the Coordination Plan. I'd love to ask Laurel Lomuna to do a brief welcome and introduction for us. Great, thank you. Hi, everyone, and welcome to Riverside County Transportation Commission's presentation and discussion on the county's update to its Coordinated Public Transit Human Services Transportation Plan. This workshop will also be translated in Spanish, and our translator today is Adriana Tarosian. My name is Laurelmo Luna, as Valerie mentioned, and I'm the Multimodal Services Director here at RCTC. RCTC is responsible for the oversight of public transportation funding, such as the voter-approved Measure A dollars, state funding from the Transportation Development Act, and federal funds from the Federal Transit Administration. We greatly appreciate people taking this hour out of your day to participate in this workshop. Your input is extremely valuable and will help us address the mobility challenges of Riverside County older adults, persons with disabilities, persons of low income, and other vulnerable groups. Now I'm going to hand it over to Valerie McIntosh from AMA Transit Planning, our consultant team for this project, who will get us started and will describe the coordinated plan purposes and how it is approached in Riverside County. Ok, buenos días a todos. Vamos a hacer la presentación el día de hoy del plan de transporte público coordinado en el condado de Riverside. Mi nombre es Laurel Moe Luna. Yo soy la directora del CTC. Yo superviso todo lo que son los fondos federales y estatales. Es muy extremo el valor que le damos a la contribución de todos aquellos que están enfrentando desafíos a la hora del transporte público. Queremos abordar los temas relacionados con los problemas que están viviendo las personas con discapacidades, personas con problemas de transporte y que enfrentan retos diarios con respecto a todo esto que hemos mencionado. Vamos a estar desarrollando esta presentación. Me tienen a mí que soy la intérprete de español, por si quieren comunicarse en español. Y además de eso, ahora le voy a dejar a la señora Valerie McIntosh que haga su presentación. Es la consultora de AMMA, la firma que hemos contratado como consultora para abordar todos estos temas en el día de hoy y exponer el plan de transporte que tenemos diseñado en coordinación. Thank you, Laurel and Adriana. As Laurel mentioned, we're talking about the Coordinated Public Transit Human Services Transportation Plan today. I'm going to share briefly about the plan's purposes, our approach to it, and highlight some of the findings. Then I'll pass to my colleague Heather Menninger to share why we're here today, which are the strategies that we've developed through this process. There are responses to enhance mobility in Riverside County. Then we'll move to how you can give feedback back after this workshop or later today through our open house to help us prioritize these strategies. And then we'll end with questions and answers. There is a question box. It should be at the bottom middle of your computer screen. Please type your question in and we will make sure we get through to those at the end of our workshop today. Bien, muchas gracias a ustedes por dejarme hacer mi presentación. Ahora vamos a hablar sobre los propósitos del plan coordinado y vamos a hacer el abordaje de toda esta problemática y de todos estos asuntos a tener en cuenta relacionados con la movilidad mejorada y las respuestas que le podemos brindar a estos temas. Quiero explicar en esta presentación por qué estamos aquí. Queremos saber la devolución que hemos recogido en los hallazgos que hemos obtenido en base a todo el contacto que hemos tenido con esta población y queremos implementar esto para que nos ayude a priorizar cuáles son las necesidades que tenemos que establecer en base a su aporte. Luego tendremos una sección, un espacio o una sección para que ustedes hagan preguntas y podamos responder.
Queremos que por favor tengan en cuenta que tienen un cuadro de chat donde ustedes pueden tipear sus preguntas para que nosotros proporcionemos las respuestas. And one more quick note, we are going through a lot of information quickly just to honor everyone's time. So there is plenty of more detail available at our open house workshop, rctc.org/transportation workshop. So please visit that if you need more information or if we perhaps don't answer a question fully at the end of the workshop. Bien, y para honrar el tiempo de todos, va a haber mucha información en este taller y queremos que por favor tengan acceso a esta información luego, en caso de no poder retener o repasar todo lo que quieran ver en este momento, pueden acceder a nuestro sitio web rctc.org o si de pronto alguna pregunta no se les ha respondido por completo o no la pudieron abordar por completo, pueden dirigirse a ese sitio. Excuse me, back wrong way. Okay. So the Coordinated Public Transit Human Services Transportation Plan is required by federal statute by the Federal Transportation Authorization and Funding Bill. RCTC is required to develop this plan and then update it every 4 years. So the update we are working on currently is for the years 2021 through 2025. The plan is focused on 3 target populations: older adults, persons with disabilities, and persons of low income. The plan is required to identify transportation needs and gaps, to identify an inventory of the available public transit and human services available in the area. And then importantly, and why we're here today, it's required to develop strategies to address those needs and gaps that have been identified. Bien, el Departamento de Transporte junto con el RCTC y los servicios humanos, se les requiere por estatuto federal que actualicen los planes y los desarrollen cada 4 años. Entonces hoy queremos comunicar el plan que hemos desarrollado y que hemos actualizado para el periodo 2021 al año 2025. Nuestro objetivo son 3 poblaciones mayormente, que son los adultos mayores, la gente de bajos ingresos y la gente con discapacidades. Tenemos que establecer cuáles son estas necesidades, cuáles son estos espacios que tenemos que suplir, cuáles son las faltas que hay en el sistema que tenemos que suplir y cuáles son las estrategias que vamos a implementar para poder desarrollar este tipo de servicio exitosamente. So that's the content of the coordinated plan. Why it's so important is that it supports several different funding programs. The first is the Federal Transit Administration 5310 program, which provides funding for projects that assist persons with disabilities and older adults. And another one that's really important to this county is the Western Riverside Measure A Specialized Transportation Program that supports truly needy persons with disabilities and older adults. Lastly, another reason that's really important to this county is that it encourages partnerships through coordination and through leveraging funding. Bien, luego en este plan coordinado queremos que se tenga en cuenta que estamos subsidiando muchos programas que colaboran con el desarrollo de este plan para proporcionar los servicios. Los 2 más importantes que queremos mencionar es el 5310, que asiste a las personas con discapacidades y a los adultos mayores, y el Western Riverside, que es el plan que también asiste con las personas que tienen necesidades muy imperantes con discapacidades o a los adultos mayores con problemas de movilidad. También queremos que se tenga en cuenta que este programa, que este plan coordinado también fomenta la colaboración de terceras partes para que se asocien a las solicitudes de apoyo para la financiación de estos planes. So what I'll share next are some highlights of the findings we learned during the first phases of this project. The first is the transportation services industry
Hopefully, many of you are aware of our public transit operators. There are 9 in the county, including the largest RTA and Sunline, and also PVVTA in Blythe. There also are several municipal operators and RCTC's van pool program. Another, Bien. please. Ok, queremos mencionar que los hallazgos que hemos realizado, que hemos encontrado estos hallazgos en las primeras etapas del desarrollo de este plan, con 9 operadores de transporte público, entre los cuales queremos mencionar el RTA, el RCTC Banpool y el de PVBTA. Todos estos operadores son muy importantes en asociación con este plan coordinado. Another group of public and specialized transportation services in the county are our specialized operators. Under the Measure A program in Western Riverside, there are 23 projects that are supporting truly needy persons with disabilities and persons of low income. And in the county, there are 9 programs that are receiving Federal Transit Administration 5310 monies to provide services or to purchase vehicles or other capital things for their projects for older adults and persons with disabilities. Bien, también tenemos 23 proyectos especializados de transporte que le proporcionan ayuda a la asistencia a la gente que tiene necesidades muy básicas con discapacidades y recursos, ingresos bajos. Además de eso, tenemos 9 FTA que están subsidiados bajo la sección 5310, que le proporcionan no solamente transporte, sino también ayuda de capital a la gente de adultos mayores y con discapacidades. Next, I'd like to share about our outreach approach, how we identified transportation needs and mobility gaps in the county. First, we held 20 interviews with different agencies and organizations that are working with our target populations across the county. This included 2 focus groups and 1 presentation to the Inland Empire Disabilities Collaborative. These conversations focused on the client's transportation programs and any challenges or barriers they may have. I'm sorry, the agency's transportation program and their barriers or challenges, and most importantly, on their clients' ability or barriers to travel around the county and transportation improvements that would be useful to them. Bien, en el abordaje que le hacemos a la comunidad, hemos hecho 20 entrevistas con diferentes agencias, organizaciones que hacen desarrollos colaboradores para la gente con discapacidades. También tenemos otras agencias que han realizado encuestas a la gente que tiene como población adultos mayores y con discapacidades para proporcionar todos estos servicios a lo largo de todo el condado. The second phase was to conduct an e-survey. We took all that information from the interviews and created a survey that was promoted across the county and open for 2 weeks. We received 51 responses from agency staff and 748 responses from members of the public. 5% of those were in Spanish, and it brought back data on how people are traveling currently, what kinds of barriers or challenges they run in using public transit or any kinds of transit services or their own way of travel. And importantly, it brought back information about improvements that they would prefer to see. Bien, en la segunda etapa, hemos realizado una encuesta electrónica. Esta encuesta electrónica la hicimos en base a las respuestas y a la información que obtuvimos de las entrevistas que mencionamos antes. 51 respuestas fueron de las agencias, de personal de las agencias, y 748 respuestas que se tomaron en cuenta eran de el público en general. El 5% de estas respuestas fue en español. Los datos que se recabaron tenían que ver con las barreras y los retos que enfrentaban todas estas personas al utilizar este transporte público.
Y también se mencionaron algunas mejoras que les gustaría tener o que les gustaría ver en este transporte público. This slide is one sample of the kind of information we learned from the e-survey. 623 people responded to a question about the mobility challenges they'd experienced in the past year. The first group of respondents, or the first group of challenges was reported by 50% of respondents. They had experience with difficulty with lack of safe sidewalks or bike paths, that transit trips took longer than they could comfortably stay on a vehicle, or that they had difficulty making local trips for routine appointments or grocery stores. Bueno, los hallazgos que hubo en estas encuestas electrónicas en base a 623 personas que respondieron, de esas 600 en cuanto a los retos de movilidad que enfrentan, el 50% respondió que tenía problemas por la falta de aceras seguras o carriles seguros para poder movilizarse cuando salían del transporte público o cuando tenían que ingresar. Y luego también que había algunos que tenían que permanecer en el vehículo de transporte más tiempo que el que les resultaba fácil o cómodo hacerlo. Además también que tenían, el 45% respondió que tenían problemas para utilizar el transporte para los viajes locales o más cortos, de pronto a una tienda de abarrotes o para comprar víveres. The next group of challenges was reported by about a third of respondents, and they had difficulty in that they didn't know how to ride public transit. They had difficulty taking long distance trips for medical appointments, or that they had trouble getting to a particular job location or a shift time on public transit. Bueno, el segundo grupo que respondió, digamos, una tercera parte, el segundo grupo de preguntas que respondió una tercera parte de los encuestados, dijo que no sabía cómo acceder al transporte público, que tenía dificultades para realizar viajes de larga distancia por cuestiones médicas y que a veces no les coincidían los horarios de los transportes con los horarios de trabajo o con las rutas que tenían que realizar para ir a trabajar. The next tier of challenges was reported by about a quarter of all these respondents, and they had difficulty paying for public transportation, making a on-demand reservation for a dial ride type service, or that they needed a travel aid or escort with them while they're on public transportation. Bueno, un cuarto de los encuestados respondió que tenían dificultades para pagar por este transporte, que tenían dificultades también para realizar las reservas anticipadas, y después también que tenían algunas dificultades porque tenían que viajar con una persona que los asiste. There is much more detail about the e-survey findings on our open house website, so I invite you to look there if you'd like to see more of the findings. For now, I'm going to ask Heather to walk through the strategies that we developed in response to this outreach. Bien, van a encontrar más detalles en cuanto a las respuestas y a las encuestas electrónicas que hemos realizado en el sitio web de Open House. Y ahora le voy a pedir por favor a Heather que mencione cuáles son las estrategias que vamos a implementar para poder responder a esta movilidad mejorada que se plantea. Thank you, Valerie and Adriana. This roadmap that Valerie has described suggests a vision of improved services that we can construct and proposes how we get there. Again, the coordinate plan is not a funded plan. It doesn't have specific dollars assigned to it, but it can influence the expenditure of dollars and it can help direct new funds. Bien, muchas gracias. Este plan coordinado no es un plan subsidiado, no tiene un presupuesto asignado en dólares, ¿sí? Lo que se trata de hacer es, bueno, tener esta visión de cómo se puede mejorar la movilidad y tratar de coordinarlo con fondos. Next slide, please. The coordinated plan findings led us to these 4 goals. Public transit, number 1, build a more responsive, sustainable public transportation network.
And specialized transportation number 2, strengthen specialized transportation options. Bien, en este plan tenemos 4 objetivos principales. Es el número 1, construir una red de transporte público sostenible y que responda mejor a las necesidades de los usuarios. Número 2, tener opciones de transporte especializado que estén fortalecidas. Number 3, equity, to equitably distribute transportation resources. And number 4, public awareness, to grow public awareness of existing transportation and specialized transportation. Bien, número 3, igualdad, que los recursos dedicados al transporte estén distribuidos de manera igual para toda la población. Y número 4, conciencia en cuanto al transporte público, en cuanto al crecimiento del transporte público. Generar la conciencia. I'm going to walk through these 4 goals and highlight the strategies we've identified for each. And at the end of our comments, after your questions and answers, we will ask you to rate the strategies most important to you and your household, or the strategies most important to the consumers with whom you work. Bien, vamos a resaltar cuáles son las estrategias que queremos implementar para cada uno de los objetivos y nos gustaría saber qué es lo que ustedes piensan de cuáles estrategias serían las que colaborarían más en sus hogares o para o con sus compañeros de trabajo en su trabajo. So goal 1, this goal focuses on public transportation, has 6 supporting strategies, and its primary audiences are public transit operators and transportation policymakers. There are roles for other partners. Bien, en el objetivo número 1 tenemos 6 estrategias de apoyo al transporte público, porque tiene que ver con el transporte público este objetivo número 1. Es asignar diferentes roles a diferentes participantes y coordinarlo esto con los fondos. We heard over and over again that public transit provides critical links to those target populations of older adults, persons with disabilities, persons of low income, also including veterans, Native American persons, and those of limited English proficiency. These 6 strategies here seek to build transit services to make them more responsive to the undermet needs of these groups. Bien, se sabe que este objetivo trata con enlaces críticos para proporcionar este transporte público a la gente que tiene ingresos bajos y que tiene discapacidades. Esto puede incluir nativoamericanos, veteranos, personas con una capacidad de hablar inglés limitada. La idea es proporcionar más respuesta a los grupos con mayores necesidades. And finally, we need to ensure sustainability, to ensure that these programs have sufficient funding as we look to growth in the county, more people, more older people. We're looking at 10% increase in countywide population over the next decade, and amongst oldest adults age 70 and older, increasing proportions getting to almost 2 in 10 by 2040. Ok, bien. Esto es brindarle más apoyo y más respuesta a la gente que lo necesita más, pero además que sea sostenible en cuanto a los fondos y en cuanto al servicio. ¿Por qué? Porque por el crecimiento en edad de la población. Tenemos que tener en cuenta que va a haber un 10% de población mayor en la próxima década. Gente que tenga 70 años o mayor, y que va a haber 2 de estas personas cada 10 personas de nuestra población para 2040. So strategy 1.1, address essential worker trip needs. We certainly heard that although public transit ridership fell off significantly, not all persons stopped riding. People who needed to get to work at hospitals, grocery stores, distribution centers, and more have continued to use transit. Bien,
En la 1.1 tenemos que abordar las necesidades de viaje de los trabajadores esenciales. No todas las personas han dejado de usar el transporte público. Hay gente que tiene que ir a trabajar, hay gente que tiene que ir a las tiendas de víveres o abarrotes, y hay gente que también tiene que usar el transporte para llegar a los centros de distribución. So we heard requests for more direct and faster transit, speeding transit trips, limited stop routes, and increased frequency of buses. Bien, hemos recibido pedidos, solicitudes de toda la gente que usa el transporte, diciendo que necesitan rutas más directas, que sean más rápidas, que tengan paradas no tan limitadas y que tengan un aumento en la frecuencia. Strategy 1.2, growing ridership. As we rebuild public transit in this anticipated COVID-19 recovery period, we need to help ensure people understand where buses go. Growing ridership requires an informed ridership and informed human service agency personnel. Bien, en cuanto a el número de pasajeros que va a aumentar, ¿sí? Va a haber un crecimiento en el número de pasajeros. Después de que se implemente la reactivación de todos los sectores, que ya se está reactivando después de la pandemia del COVID-19, necesitamos que haya mayor fomento en cuanto a el uso de estos transportes públicos y el número de pasajeros incrementado. The next two strategies, 1.3 and 1.4, address seeking new funding, again, sustaining programs and new programs. Promote mobility, innovation, and technology, promote alternative fuels. Bien, las próximas 1.3 y 1.4 hablan de recaudar nuevos fondos para poder implementar todas estas innovaciones en cuanto a la movilidad, en cuanto a la tecnología, en cuanto al uso de nuevos combustibles o alternativos. So mobility innovations include promoting the transit app, Google Transit on smartphones, real bus time information that's now available, and other technologies such as microtransit in settings where it can be successful. Bien, la innovación en el uso de la tecnología, promover esta innovación en el uso de la tecnología para la movilidad, incluye el uso de aplicaciones como Google, como por ejemplo el tránsito del autobús en tiempo real, microtránsito, todas estas aplicaciones que asisten y herramientas que asisten al uso de la tecnología para promover un mayor uso. And strategy 1.4 about alternate fuel innovations is critical to protecting the environment, helping move California steadily towards clean fuels, and public transit is leading the way through the innovative Clean Transit Act. It's regulation, it's not an act. Bueno, y la 1.4 habla con respecto a la innovación en el uso de combustibles alternativos. El rol del transporte público siempre es liderar el camino, y hay un reglamento, una regulación nueva que requiere que se vaya usando combustible alternativo para en pos de un mejor de mejorar el medio ambiente. Y este es nuestro aporte. So these rules are not inexpensive, and we will need to find funding for innovations in both of these areas. Sunline has obviously provided leadership for some decades on its work with alternative fuels and clean fuels. Bien, por supuesto que todos estos cambios no son cambios que sean asequibles, baratos, son cosas que resultan caras. Entonces, tenemos que buscar nuevos fondos de apoyo a este plan,
y por supuesto Sunlight ha sido un líder en el uso de recursos alternativos de combustible durante todos estos años, pero tenemos que también buscar nuevas fuentes. Strategy 1.5, promote multimodal connections. We heard from the rider's point of view, it's critical that bus to bus and bus to rail connections work, that these are well timed, and it's easy for riders to travel distances. Bien, en la 1.5 hablamos de la conexión, de las conexiones multimodo, es decir, algunos de los usuarios han expresado que resulta muy difícil combinar el horario de un autobús con el otro o el horario de un autobús con el tren. La idea es que se pueda mejorar esta coordinación. And finally, strategy 1.6, ensure and communicate safety and security. During the COVID-19 experience, safety has a lot to do with clean buses, riders' perception of clean, and the importance of communicating to riders what's being done to protect their safety and security. Bien, en el 1.6 se habla de asegurar y comunicar la seguridad y la inocuidad en el transporte público. Durante la era del COVID-19, la seguridad se relaciona mucho con la limpieza del autobús y la percepción de limpieza de los usuarios. Así es que es muy bueno poder comunicarlo en este aspecto, comunicar cómo es que se cuida y se protege la seguridad de los usuarios para que ellos se sientan cómodos con este aspecto. Next slide, please. Goal 2, strengthened and specialized transportation, involves 4 strategies directed largely to human service transportation providers, of which there are at least 24 programs around the county. Bien, en el objetivo número 2 hablamos del transporte especializado fortalecido. Hay 4 estrategias que se dirigen a mejorar el servicio humano de los proveedores de transporte. Hay al menos 2 docenas de empresas que proporcionan estas operaciones en el condado. The primary audience of this goal are these programs and potential new ones if funds can be found to support them. We hear about growth, expanded facilities, more trip needs, some related to the pandemic, addressing food insecurities and early indications of increased homelessness in the county. Bien. La principal audiencia es el crecimiento de usuarios en el condado. También la necesidad de instalaciones con mayor espacio para poder respetar la distancia social. Además de eso, hay más necesidad para realizar viajes de larga distancia y también se anticipa un crecimiento de gente sin hogar en el condado. Strategy 2.1, promote operations and capital funding support. This involves RCTC's continued administration of the Measure A program at best possible funding levels and continuing to encourage 5310 grant applications across the county. Bien. En la 2.1 se promueve las operaciones, el apoyo a las operaciones y al financiamiento en capital para este plan. RCTC trabaja mucho en asistir a los mayores, pero también hay mucho interés en que en el condado se asista mayormente a la gente con discapacidades también. Strategy 2.2, grow capacity to provide trips. We need to consider ways to increase the number of trips provided through technology, through coordination, and considering the number and type of vehicles used. Bueno, en el 2.2 se habla del crecimiento de capacidad que se tiene que proporcionar para los usuarios, es decir, que haya mayor número de viajes, que haya más tecnología, que haya una coordinación mejorada y también que haya un aumento en el número y en el tipo de vehículos de transporte. The last 2 strategies are related, addressing long trips and promoting mobility innovations. We heard frequently about the need to make long distance trips, often by
often for medical purposes, and the importance of creating innovative responses to those. Bien, en la 2.3 y en la 2.4 se habla de las innovaciones en la movilidad. Vemos que se presenta un aumento muy grande en las necesidades de viajes de larga distancia, especialmente para propósitos médicos. Necesitamos poder mejorar las condiciones y la frecuencia. So this will involve continued mileage reimbursement, the very successful TRIP program using volunteer drivers who are often door-through-door escorts, a program operating across the country. It will involve new car share van pool projects, CalVans, Solvans, and perhaps carefully structured use of Uber, Lyft, and taxi services, among other new project ideas. Bien, para esto estamos contando con la ayuda de gente que se voluntariza para para transportar a las personas de puerta a puerta en sus autos particulares, a los cuales a estas personas se les reembolsa el millaje de los gastos a estos voluntarios. Además, también se fomenta compartir los automóviles, hacer un pool de vans y eventualmente, según la necesidad y evaluando cada caso, se puede utilizar Uber, Lyft y taxis. Esas son algunas de las estrategias que vamos a implementar en el condado. Goal 3, equity. Equitably distributing transportation resources has become ever more important as we recognize the outsized role public transit plays in the lives of underserved and underrepresented populations within our county. Bien, en el objetivo número 3 nos tenemos que concentrar en la igualdad, porque este objetivo trata sobre los recursos de transporte distribuidos y la distribución de los recursos de transporte para que sean distribuidos con igualdad. En este condado hay un gran crecimiento en la importancia que se le debe dar al apoyo que se le brinda a quienes no son privilegiados a la hora de recibir servicios y no tienen privilegio a la hora de ser representados. So transit services in recent decades have focused often on commute trips, sometimes at the expense of local services or services to transit-dependent populations. This goal and its 5 strategies focuses attention back on resources on behalf of the vulnerable communities and populations most in need of transit. Its audiences are multiple transit, human service systems, community-based spokespersons. Bien, los transportes públicos generalmente se dedican a los servicios diarios de transporte para toda la comunidad. En estas 5 estrategias que planteamos para este objetivo, nos enfocamos nuestra atención en las comunidades vulnerables, en las comunidades que tienen poco acceso a los recursos que tiene el resto de la población, para enfocarnos en brindar servicios humanos comunitarios y en base a las respuestas de las voces que hemos oído de estas comunidades. Strategy 3.1, ensure proactive outreach to vulnerable populations. We heard the importance of working through trusted messengers, of communicating prior to decision-making, reporting on outcomes, and proactive research to continue the conversation with these communities. Bien, en el 3.1 hablamos sobre asegurar un enfoque proactivo en cuanto al alcance a las poblaciones vulnerables. Se nos ha dicho que el mejor modo es comunicarnos con estas comunidades vulnerables a través de un mensajero que sea de su confianza. La comunicación es muy importante antes de hacer la implementación de los cambios o de las estrategias. Y luego también es muy importante informar sobre los resultados de las estrategias que se han implementado.
Strategy 3.2, identify pandemic transit use patterns to understand new and more clearly revealed trip needs. This is about data, understanding where transit ridership did not fall, did not decline, and using that information to inform ongoing decisions. Bien. En la 3.2 se identifican los modelos de uso del transporte, del tránsito durante la pandemia, para entender uno o más de las necesidades de tránsito que se han presentado. Esto aborda cuáles son los usuarios que no han dejado de utilizar esto. Se basa mucho en los datos, esta estrategia se basa mucho en los datos. Habla mucho de la gente que no ha dejado de usar el transporte público y se informa sobre las decisiones que se han tomado. Strategy 3.3, establish social and racial equity frameworks for transportation planning and resource allocation. This is about continuing to focus on persons who are transportation disadvantaged, but to look at the allocation of resources and ensure that there's a formal process for reviewing decisions and their impacts. Bien, en la 3.3 se habla sobre establecer un marco de transporte con igualdad racial y social, una planificación y la ubicación, la distribución de recursos apropiada. Es decir, se identifican las poblaciones que tienen desventajas en cuanto al transporte y se comunica el proceso formal por el cual se toman las decisiones para mejorar esta estrategia. The last two strategies relate to fare policy and to targeting bus stop, bus shelter improvements, continuing policies in place before the pandemic as we begin to recover, and ensuring that these resources are available to the most vulnerable communities. Bueno, tenemos en la 3.4 y 3.5 estas dos estrategias que se enfocan en tomar políticas que sean justas a la hora de implementar estas estrategias, que haya una mejora en las casillas de espera del autobús para asegurarse que los recursos le lleguen a las comunidades más vulnerables. And I would just add that strategy 3.5 includes physical accessibility for persons in wheelchairs and of limited mobility. We must ensure clear paths of access to transit and around transit. Bien, y en la 3.5 tengo que incluir que también tiene que asegurarse un buen y un claro acceso físico para las personas con discapacidad o para los usuarios con dificultades de movilidad, tanto en la casilla de espera de autobús como en los alrededores, para acceder al transporte público de manera segura. Next slide, please. So we're coming down the home stretch here. Goal 4 is all about communication, and its 5 strategies are targeted to multiple audiences who can help promote awareness of transit and then use of public transportation. Bien. El objetivo número 4 está enfocado en la comunicación de estrategias, de estas 5 estrategias que generen conciencia en cuanto al transporte público y a su crecimiento. Está dirigido a múltiples audiencias justamente para fomentar esta conciencia. Strategy 4.1 is expand use of technology, customer-facing technology such as Google Transit, the General Transit Feed Specification, which runs it, including the real-time capability, which shows where buses are and what time they're coming. On Paratransit, Where's My Ride type apps that help make it easier for people to work with transportation services, as now more and more people are using technology in so many ways. En la 4.1 se habla sobre expandir el uso de tecnología para los clientes
es decir, para los usuarios, como por ejemplo usar aplicaciones como Google Transit, el recorrido de los autobuses en tiempo real, que muestra a dónde está situado o a dónde está o por dónde anda el autobús en tiempo real. También para Transit es otra que les muestra a dónde está el autobús ubicado en el momento real, y más gente a diario está usando esta tecnología y esto mejora la experiencia del uso del transporte público. Strategy 4.2 and 4.3 are both about education, about teaching transit to human service agency personnel who work with consumers, and about ensuring that communication both reaches to technology tools, but still holds on to paper, bus stop signage, newsletters, and call centers. Bien, en la 4.2 y 4.3 habla sobre la educación, es decir, informar a las agencias, al personal de las agencias de servicios sociales para que se aseguren que la comunicación sea fluida con las comunidades vulnerables, porque si bien hay acceso a tecnología, muchos todavía recurren al uso de carteles o incluso al uso del teléfono, a los centros de atención al cliente. And strategy 4.4, promote leadership and information exchange. This is about coordination, the role of RCTC, but also large human service systems in Riverside County. Inland Regional Center, the Office on Aging, Department of Public and Social Services, as well as community-based organizations, information exchange and coordination. Bien, en la 4.4 se habla mucho de promover el liderazgo y la información y el intercambio de información en todo el condado de Riverside a través de agencias comunitarias que tienen mucho acceso a estas comunidades vulnerables para que se pueda fomentar todo lo que es la coordinación de servicios y de información relacionada con el transporte público dentro de las comunidades. And finally, strategy 4.5, develop regional transit information tools to facilitate long cross-jurisdictional trips. This final strategy is to communicate you can get there from here, but it's complicated. The idea of destination-focused information that helps consumers understand Sunline's new commuter link 10 to the VA Loma Linda, to other VA facilities elsewhere in the county, to Riverside University Health System in Moreno Valley, destination-oriented information. Bien, también en la 4.5 se habla de desarrollar un informe más preciso sobre el transporte regional, porque hay muchos viajes que son de larga distancia, entonces tiene que estar enfocado en el destino de ese viaje, esta información para los consumidores, para que estén más informados, por ejemplo, aquellos que tienen que acceder a instituciones como la de Loma Linda para veteranos o al sistema universitario de Marina Valley. Entonces, la idea es que se enfoque en el destino y en cómo informar cómo llegar a ese destino para los viajes de larga distancia entre jurisdicciones. So going to this last slide, then, thank you. You've been a most patient audience as we work through these 4 goals, the 20 strategies that comprise them, each with multiple projects. These goals interact and together work to improve the mobility of the coordinated plan groups, and I would suggest the general public as well. Valerie will now lead us through the final steps. Bueno, muchas gracias por su paciencia, han sido una audiencia increíble, excelente. Estos 4 objetivos y todas estas estrategias están destinadas a mejorar la movilidad para poder interactuar y mejorar la movilidad de las poblaciones menos privilegiadas o con algunas dificultades, y también de la población en general. Para que se mejore el uso del transporte público. Ahora le vamos a pedir a Valerie que continúe.
Thank you. I have just a quick note. You're breaking up, Valerie. Okay, let's. Well, maybe I can speak for her till she comes online. If you want more information, you can go to the website, to this handout that gives additional detail to what I've just moved us through. Bueno, si necesitan más información con respecto a todo lo que hemos hablado en cuanto a los objetivos y las estrategias, pueden dirigirse a este sitio web donde van a encontrar este manual y desarrolla más en detalle todo. Have And- I opened up, oh, Les? Yes. Thank you. Okay, great, thank you. So the last step of our coordination plan is prioritizing these to you, your family, your clients. So we ask you to go to rctc.org/transit workshop. We have a short minute survey, maybe less than 5 minutes, where you can us the rating of the survey, if it's of the strategy, if it's important to you, or if it's of to you and your community. Bien, por último le queremos pedir que por favor realicen esta encuesta para calificar este taller. Tienen ahí la dirección donde pueden acceder, es rctc.org, Transit Workshop, ahí pueden darnos sus respuestas. No toma más de 5 minutos, les pedimos que por favor nos den su devolución en cuanto a la presentación de hoy. Si hay alguna otra cuestión que les preocupe o tienen alguna pregunta o quieren colaborar con algún aporte sobre alguna estrategia, lo pueden hacer allí. Les pedimos que por favor lo hagan, es importante para nosotros. The survey will be open through Friday. So you could go now after this workshop, or you can respond any day through Friday. Bien, la encuesta va a estar abierta hasta el viernes de esta semana, así es que si pueden acceder ahora, lo pueden hacer ahora, y si no, tienen hasta el viernes para poder completar esta encuesta. So we'd like to use the last time to answer questions. I saw that Eric DeHate and Dennis Brooks had already fielded a few. Thank you so much for that. And it looks like we have a couple additional comments. Barbara asked for a copy of the PowerPoint presentation. Yes, it's also on the website, rctc.org/transit workshop. There's slides there from the presentation we just went through, but I can also email that to you, Barbara. Bueno, ahí tienen el cuadro de chat de diálogo donde pueden ingresar sus preguntas para que les respondamos. Bárbara está pidiendo que le enviemos una copia de la presentación de PowerPoint que hemos realizado esta mañana. Está disponible también en el sitio de rctc.org, pero también se las podemos enviar por correo electrónico si no lo encuentran. Next, we have a comment from Patricia Reyes, who commented that there needs to be improvements to bus stops to include safer stops from on-turning traffic. Also, there needs to be shade and seating at each stop, especially in inclement weather. Tenemos un comentario de Patricia Reyes que dice que se necesitan mejoras a las paradas de autobuses, a las casillas de espera de autobuses, para que las paradas sean más seguras. Y que también haya medias sombras para protegerse del sol, especialmente cuando el clima no es benevolente. Thank you. That comment is noted and will be included, and I think it will line up with some strategies Heather walked through. Would you like to add another comment to that, Heather? Nope, that's Okay. fine. Richard Smith would like to know how we can suggest ideas to meet specific strategies. That would be really helpful to get the kinds of projects or ideas that would line up with each strategy. Richard, there's a couple ways. On rctc.org/transit workshop, at the open house tab, there's a provide a comment link, which will send an email directly to me. Or in the survey, we love you to rate the strategies. There's comment boxes in there as well. So there's Bien, Richard Smith dice, ¿cómo podemos sugerir ideas para cumplir con estrategias específicas? Richard, nos encantaría saber su opinión. Puede darnos su opinión o sus comentarios o sus contribuciones a través de el sitio web de rctc.org Open House.
hay un link de comentarios que me envía un correo electrónico directamente a mí. Y si no, también pueden hacerlo a través de la encuesta. Pueden calificar las estrategias y poner sus aportes o sugerencias allí. Thank you for that question, Richard. We do Gracias por su appreciate pregunta. ideas and suggestions. Apreciamos mucho sus ideas y sus sugerencias. Our final comment so far, please feel free to continue adding questions or comments. It's from Alejandro Clark. Good morning. Alejandro is from Palo Verde College in Blythe. And they ask, as the coordinator for the adult education program, they stated they're here to bring awareness to the importance of public transportation in rural areas. Bien, Alejandro Clark, muchas gracias. Es el último comentario que tenemos aquí. Por favor, apreciamos mucho sus comentarios y sugerencias, así que siéntanse libres de incluirlos después del de Alejandro. Alejandro dice, buenos días a todos. Mi nombre es Alejandro Clark del College Palo Verde en Blythe, California. Como coordinador del programa de educación para adultos GDSL y CTE, estoy aquí para brindar conciencia sobre la importancia del transporte público en las áreas rurales. And Alejandra, I had an example I cut in my desire to move through comments promptly about the Blythe Wellness Support, as well as Palo Verde Valley Transit Authority's shuttle that they had at one time to the community college. So the coordinated plan very much will acknowledge rural transportation challenges and potential solutions. Bien, señor Clark, yo quise abordar todas las estrategias en detalle, pero por una cuestión de tiempo no lo hice antes. Creemos que es muy importante tener en cuenta las necesidades para el aporte de la educación, del programa de educación para adultos. There are a couple more questions about RTA here that we will try to answer as best we can, but none of us directly work for RTA, so we may have to answer these offline. Kathleen Prokop asked, will RTA increase fare? And what are the new geographies for RTA? Bien, tenemos una pregunta para RTA. Nosotros no trabajamos directamente para RTA, pero vamos a intentar responder a sus preguntas. Hay una pregunta relacionada con el aumento de la tarifa. No lo sabemos a la respuesta, pero algunas les vamos a tener que responder por privado. RTA commented regarding the free student fare policies that it will depend upon continued funding from the LC TOP funding, Local Carbon Transportation Operations Program, but they hope to do their best. And I don't think we have an answer about the new geographies unless you do, Laurel. Bueno, RTA comentó sobre la posibilidad de seguir manteniendo la tarifa gratuita para estudiantes, que es subsidiada por la operación de transporte local libre de carbono. No sé si Laurel sabe con respecto a esto, si se va a continuar con esa subvención. Si ese subsidio continúa, entonces se va a continuar con esta tarifa gratuita para estudiantes. I don't have any details on that, Heather. However, I do see RTA representative on the call as great. well, and we'll go ahead and forward that specific question on to them. And if the respondent, Ms. Prokop, would like to leave her email address, we'd be more than happy to get back to her. No tenemos una respuesta hasta ahora para poder decir fehacientemente si esto va a continuar o no, pero si nos pueden proporcionar un correo electrónico, les podemos responder por privado una vez que lo averigüemos. Okay, our next comments are related to rural transportation. Palo Verde Valley Transportation Authority commented that there is a very large gap between Blythe and the rest of the county. Very true. It's over 100 miles from Blythe to Coachella Valley. So just that's something to be mindful when we're talking about rural transportation. Bien, el próximo comentario tiene que ver con el transporte rural. Hay un espacio, una distancia muy prolongada entre Blythe
y Coachella. Es eso muy cierto, así es que vamos a tener que abordar el tema del transporte rural para ver cómo lo suplimos. Great. And Ms. Prokop wrote her email so we can respond with RTA. So we give you a correct answer and we're not just guessing here. Bien, le vamos a dar una respuesta correcta. Gracias por proporcionar su correo electrónico. No queremos adivinar las respuestas, queremos informarnos y responderles con seguridad. And another comment from Alejandro Clark from Palo Verde College. In a rural area, we have ranging degrees of access and our students require deviation passes to get access to public transportation. My job is to increase education and employment opportunities, but transportation has always been a barrier for our students. Can we use funds like Formula Grant for rural areas or Mobility on Demand projects, on-ramp funds to help out our students eliminate the transportation barrier? So we have two funding sources suggested to consider. So we'll be, Bueno, oh, sorry. Go ahead, Adriana. ok. Estando en un área rural, el próximo comentario dice, estando en un área rural, tenemos diferentes grados de acceso y nuestros estudiantes necesitan un pase para el desvío, para llegar a acceder al transporte público. Mi trabajo es aumentar las oportunidades de empleo y de educación, pero el transporte siempre ha sido una barrera para nuestros estudiantes. Podemos usar fondos como una fórmula de alguna beca para las áreas rurales o para movilidad, con fondos que tengan proyectos para la demanda que tenemos de transporte, para suplir la demanda que tenemos de transporte, para poder ayudar a la situación y poder eliminar estas barreras que tienen nuestros estudiantes para acceder a un transporte. Adriana, Alejandra, this will not directly answer your question. The coordinated plan will identify strategies and encourage collaboration and coordination, both within the Palo Verde Valley and between Palo Verde and the Commission. The strength of the coordinated plan is that it can help support going after new money. If perhaps we have new infrastructure dollars coming our way that support rural transportation, this plan will stand us all in good stead to introduce some of the kinds of projects you envision. Support them. Bueno, Alejandro, quizás esto no le vaya a responder su pregunta directamente, pero la idea de este plan coordinado es poder asistir al área de Palo Verde en cuanto a transporte y si recibimos nuevos fondos para apoyar esta situación, necesitamos conseguir nuevos dineros, nuevos fondos, nuevas fuentes de dinero y nuevos fondos para que se pueda incluir en el plan coordinado nuevas estrategias que aborden específicamente esta problemática, y seguramente lo haremos. We have a couple more comments or suggestions that for Blythe there be metro or train. Gary's comment that I think he's talking about the train, but I'm sorry, Gary, I'm not sure what order this came in, that it's important and inclusive. I think he's relating to transportation in Blythe. Another comment supporting a metro train out in the Blythe area. And PVVTA commented that they are working with us and the coordinated plan and RCTC to look at creative funding avenues. So they are also interested in expanding their funding base. Bueno, estamos muy enfocados en el área de Blythe en cuanto a que es muy importante incluir a todos. Es un plan, no sé si estaba mencionando también algo relacionado con los trenes, mejorar también la frecuencia y la coordinación con los trenes y con los autobuses. Eso también es muy importante. Estamos intentando crear nuevas fuentes de dinero para poder acceder a mejorar todos estos planes y las condiciones de transporte en esa área de Blythe también.
And we have 2 comments expressing And appreciation. we'll cut it off at that. Okay, yes, I just wanted to, they appreciated that Adriana was interpreting for us, that we extended the availability for Spanish speakers to hear this presentation. So thank you, Adriana. My Thank you to pleasure. our team here today. Any other questions that we've ran out of time for, please go to rctc.org/transit workshop and leave a comment through that link there, or take the rating strategy survey and leave a comment there. Bien, muchas gracias a todos por participar. Ha sido un placer poder traducir esta sesión al español para aquellos que sean hispanohablantes. Por favor, les pedimos que accedan al sitio web rctc.org y hagan clic en el enlace para dejar las respuestas a su encuesta. Realmente apreciamos mucho sus aportes y muchas gracias por participar en el día de hoy. Thank you for everyone for helping us develop the Coordinated Public Transit Human Services Transportation Plan for Riverside County. Muchas will- gracias a todos por ayudarnos a desarrollar y exponer el nuevo plan coordinado del condado de Riverside para el transporte. Thank you. Gracias.